Bueno, seguimos entonces. Volvemos. Bueno, ¿cuáles son los efectos entonces de la posesión de esa posesión? ¿Cuáles serían los efectos que hace esas acciones que estuvimos hablando inequívocas exteriores de cultivo, ¿verdad? De modificación, de alambrado, de construcción de precarios? Me crea derechos a partir de ese acto exterior. ¿Y cuáles son estos efectos? Y acá está citado y también están todos los artículos pertinentes que ustedes van a leer tranquilamente en un momento dado, ¿verdad? Dice las acciones y las defensas posesorias. ¿Verdad? Le da derecho entonces a utilizar las acciones y defensas posesorias que son demandas, son acciones interpuestas en civil y comercial, como ya habíamos dicho, ¿verdad? Que se utilizan de diferentes maneras, depende de la situación. Obligaciones, puede ser, ejemplo, la conservación, por ejemplo. Derechos del poseedor, ¿verdad? Del uso, del usufructo y demás. La usucapión especialmente, ¿verdad? Le da ese derecho de usucapir. La adquisición de los frutos, puede percibir, le da derecho a percibir ciertos frutos, o algunos frutos, o todos los frutos. La propiedad de las cosas muebles. Bueno, ¿verdad? Esos son los efectos. Efectos de la posesión con relación a cosas muebles. Se adquiere la propiedad de cosas muebles por su posesión de buena fe también. En las cosas muebles también se requiere la buena fe, no siendo robadas o perdidas. La fe debe existir al tiempo de la adquisición. El adquiriente no es de buena fe cuando sabe que la cosa no pertenece al enajenante o cuando su ignorancia proviene de una culpa grave. Esta disposición no se aplicará a las universalidades ni a los bienes que deben registrarse por exigencia de la ley. No siendo la cosa robada o perdida, su poseedor de buena fe adquiere la propiedad si se cumplen los requisitos. Efectos de la posesión con relación a la percepción de los frutos. Con relación a la proyección anterior que dice de las cosas muebles, ¿verdad? Adquiere la posesión, ¿verdad? Cuando tiene la aprehensión de la cosa, ¿verdad? A menos, y tiene que también reinar y tiene que tener en ese acto al momento de aprender la cosa o de encontrar, ¿verdad? Que no tenga dueño, que sea de buena fe, o sea, saber perfectamente que no corresponde a nadie, que no pertenece a nadie, ¿verdad? Pero si de repente tiene alguna señal de que nos pueda indicar de que pertenece a alguien, entonces igual nosotros seguimos poseyendo, entonces significa que nosotros no tenemos buena fe. Y peor aún si es que la vendemos, ¿verdad? Le entregamos otra vez, ¿verdad? Ya sea a título gratuito o a título oneroso, esa cosa, la posesión de esa cosa que nosotros sabemos bien a sabiendas, como se dice, que no nos pertenecía o que habíamos encontrado, pero sabíamos bien a quién pertenecía. Esa es la buena fe. Dice con relación a la percepción de los frutos. Bueno, dice, los que sin título, pero de buena fe poseyeran inmuebles como dueño o por otro derecho real, harán suyo los frutos naturales e industriales, una vez separados, y los civiles, ¿verdad? Que son los intereses, solo percibiéndolo efectivamente, aunque estos correspondieren al tiempo de su posesión. Igual pueden seguir percibiendo. Terminada la posesión, los frutos pendientes corresponden al dueño o usufructuario, pero será
resarcido el poseedor de buena fe por los gastos efectuados para producirlos. Recuerden que todos estos términos, cuando se trata de usufructo, que es un derecho real, que es un contrato que se materializa a través de un contrato, está previsto realmente, se tiene que prever qué se van a hacer de los frutos. Sí, ¿qué puede hacer? Si se trata de un inmueble, los intereses, los frutos, puede ser una propiedad de gran extensión. Surgen innumerables formas en que se da ese usufructo y ese inmueble. Efectos de la posesión con relación a la prescripción adquisitiva. Ahí está. Esta prescripción que a veces nosotros solamente la llamamos prescripción, ¿verdad? Pero tiene que ser el nombre completo para poder entender. Bueno, cuando estamos hablando de derecho real, realmente se subentiende, ¿verdad? Pero se puede, ¿cómo se dice? Confundir. Es prescripción adquisitiva. Hay veces que inclusive yo misma me equivoco y menciono a veces como liberatoria, pero realmente es prescripción adquisitiva, ¿verdad? En la cual se adquiere la posesión, el dominio de la cosa, la titularidad, pero con una demanda y concurriendo ciertos elementos que ya estuvimos nombrando y que vamos a entrar ahora justamente a detallar. Dice la posesión ininterrumpida por el tiempo y las condiciones determinadas por la ley hace adquirir al poseedor el dominio de la cosa. Este es importantísimo porque aquí en este concepto realmente ya estábamos dando ciertos elementos y es una pregunta de examen, ¿verdad? La usucapión. Si nosotros no sabemos qué es usucapión, entonces mejor nomás luego ni presentarte en el examen, ¿verdad? ¿Qué es la prescripción adquisitiva? La usucapión. Así que esto ustedes tienen que saber cómo se dice como bendito. La usucapión es un modo de transformar el simple hecho de la posesión en un derecho real, en un derecho real. Su fundamento reside en la presunción de abandono por falta de oposición del titular del derecho y también en la necesidad de dar seguridad jurídica a las relaciones jurídicas, ¿verdad? Hay veces, por ejemplo, que una persona compra la propiedad, no paga todo o paga tan solo un poco, luego desaparece el dueño, tal vez viaja, ¿verdad? Pero esa persona ya realizó ciertas inversiones, como ya habíamos dicho, con su posesión inmediata, entonces también hay seguridad jurídica para esa persona de la cual ya invirtió en esa propiedad y ya está ahí ya hace más de 20 años o está por cumplir 20 años. Entonces no se tiene que apurar nomás ya que no cuenta con documentos, que el dueño no aparece y que no hay oposición alguna del dueño, quien le vendió, entonces se tranquiliza por 20 años y luego va a tener que presentar una acción que se llama usucapión. Y depende de los elementos que concurran. Usucapión corta, 10 años de posesión, justo título y buena fe. Y cuando es la larga se requiere 20 años de posesión ininterrumpida. Bueno, 15 participantes, muy bien. Dice, entonces, continuamos. Dice acá, con relación, dice, efectos de la posesión siempre, dice, con relación a las acciones posesorias. Estuvimos hablando hace rato de las acciones posesorias. Un título válido no da sino un derecho a la posesión de la cosa y no la posesión misma. Te da el derecho, pero no la posesión misma. Ahora puede ser que compró la propiedad, pero no le dejen entrar en esa propiedad. ¿Por qué? Porque hay un ocupante precario que con violencia lo repele. Ocurre. El que no tiene sino un derecho a la posesión no puede, en caso de oposición, tomar la posesión de la cosa. Debe demandar por las vías legales. Nadie puede turbar arbitrariamente la posesión de otro. Todo poseedor, por el solo hecho de serlo, tiene derecho a defender su posesión. Esa defensa se realiza por medio de las acciones y de los interdictos posesorios. Todo tiene su excepción. Este Código Civil, ustedes ya seguramente que ya habrán leído muchísimo ya de este código por ser estudiante de derecho, ¿verdad? Y todo tiene su excepción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que no lo puede, no puede, ay, perdón, dice que no puede turbar, que no lo puede repeler por mano propia. Sin embargo, sin embargo, la anterior, vamos a ir de vuelta a la anterior proyección, sin embargo, existen
ciertas acciones en la cual le, le faculta, inclusive reuniendo ciertos requisitos, y si no acude la policía o las fuerzas públicas, inclusive para usar su fuerza física, pero tiene que reunir ciertos requisitos, ¿verdad? Entonces es una antinomia ahí en donde riñe un poquitito, ¿verdad? Pero tenemos que saber entender ciertos requisitos. Si llegamos a hacer eso o si nuestro cliente llega a hacer eso, entonces tenemos el artículo pertinente para decir que esta persona se vio obligado a defender lo suyo con la fuerza física. Bueno, todo poseedor, por el solo hecho de serlo, tiene derecho a defender su posesión. Esa defensa se realiza por medio de las acciones y los interdictos. Derechos y obligaciones inherentes a la posesión. Con la obligación, dice, son obligaciones, perdón, inherentes a la posesión, las concernientes a las cosas y que no graven a una o más personas determinadas, sino al poseedor de una cosa determinada, siempre de esa cosa determinada. El poseedor de cosas muebles deben exhibirlas ante el juez en la forma establecida por la legislación procesal cuando la exhibición fuere perdida por quien invoque un derecho sobre la cosa, los gastos serán a cargo del que la pidiere. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando invoca eso y entra en juicio, ¿verdad? De esa cosa poseedor, de esa cosa mueble. ¿Verdad? ¿Qué suele ocurrir? ¿Por qué? Porque las cosas también tienen un valor para las personas, eh, un valor importante, puede ser una maquinaria del abuelo, de papá, puede ser un barco, puede ser una maquinaria, como ya mencioné, un torno de gran porte, puede ser un nicho, puede ser un santo importante en el sentido de que tiene un valor que fue traído de Italia, de Argentina, joyas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, cuando hay conflicto y existe una demanda o ciertas acciones, ya sea acciones o interdicto, entonces tienen que exhibirla, tiene que traer y mostrarla ante el juez, tiene que exhibirla la cosa. De eso se trata, o sea, de eso se trata el procedimiento, ¿verdad? Y entonces ahí empieza a debatirse a qué corresponde, si alguien presenta factura, si alguien presenta documentos, testigos, imágenes, etcétera, ¿verdad? Pero entonces a eso se refiere la exhibición fuere perdida por quien invoque un derecho sobre la cosa, los gastos serán a cargo del que perdiere, ¿verdad? Si no, no exhibe, entonces tiene que, y bueno, de repente el juez ya se constituyó en el lugar o en el juzgado, se hizo una audiencia con un perito, etcétera, entonces él tiene que abonar esos gastos, a eso se refiere. Son derechos inherentes a la posesión de cosas inmuebles, las servidumbres activas, y son obligaciones propias de ellas las restricciones y límites del dominio establecidas en este código. Las servidumbres son derechos reales, derechos sobre cosas ajenas, ¿verdad? Tiene que ver un inmueble, pero no es precisamente la nuestra, sino la del fondo contiguo tal vez o del vecino. Vamos a ir dando más adelante para entender estos artículos con precisión, ¿verdad? Entonces, eso también son obligaciones inherentes de la posesión. Estos artículos hablan y vamos a ir entendiendo, como ya les mencioné, con el transcurso. Bueno, conservación y pérdida de la posesión, lo que yo les había mencionado. Cuando tenemos la cosa, el que está poseyendo, ¿verdad? Se hace cargo de los gastos y tiene que conservar la cosa sí o sí. ¿Por qué? Porque puede incurrir también en gastos por indemnización en caso de perder el juicio, ¿verdad? Y si se juzga que la posesión sobre la cosa continúa mientras no ocurra un hecho que cause su pérdida. Esta se producirá cuando se pierde. Esta se producirá cuando la cosa hubiese sido puesta fuera del comercio. Ustedes saben, cuando está fuera del comercio, bueno, ya no puede poseer. Aunque ya la tenga, ya no puede pedir su posesión o no puede estar queriendo entrar en posesión. Puede ser un alijo, puede ser, se trata de bultos que contiene, por ejemplo, marihuana o aceite de cannabis que no está permitido, es un ejemplo, ¿verdad? O puede ser otros productos que estén fuera del comercio, que no pueden ser, que tienen un cierto valor económico, pero no están fuera del comercio, están prohibidos, son ilícitos.
por abandono o en su caso por cesación del poder de hecho ejercido sobre ella. La interrupción ocasionada por impedimento transitorio no produce efecto, ¿verdad? Por su pérdida o extravío sin posibilidad de encontrarla. No se perderá mientras se conserve en el lugar en que fue colocada por el poseedor o sus descendientes, aunque no se recuerde dónde se la dejó, sea en la casa o en la heredad propia o ajena. Hay gente que planta o, ¿cómo se dice?, esconde, hace un hoyo en el patio, lo que sea, o en su heredad que tiene 2, 3 hectáreas y puede ser que luego uno se olvide, ¿verdad? Que a veces nos ocurre, ¿verdad? Que guardamos algo tan bien, una cosa de valor que al final no sabemos en dónde la pusimos. Dice, por especificación, es una figura muy interesante la especificación, luego vamos a dar, vamos a ver, ¿verdad? Cuando se trata de ciertos materiales en donde que es objeto de especificación, dice, siempre que el autor de ella adquiera el dominio, ¿verdad? Dice, por desposesión, ¿qué es lo que es especificación? Quiero entrar cuando cambia, por ejemplo, hay dos materiales, por ejemplo, puede ser una joya, diamantes y oro. Entonces se confunden y se convierten en otro objeto y dice acá, entonces otra persona adquiere el dominio. Por desposesión es cuando ya deja de poseer, sea el poseedor mediato o el inmediato. Dice el principio básico de la conservación de la posesión es el siguiente. Dice que la posesión que se conserva no se pierde y la que no se conserva no se pierde. Dice y la que no conserva se pierde. Y la que no conserva se pierde. Bueno, vamos a entrar en la unidad 6, protección jurídica de la posesión, que es sumamente interesante. ¿Cómo vamos a protegerla? Acciones y defensas. Muy importante también es tema de examen. Así que vamos a ir marcando ya. Dice, estas son las demandas. Las famosas acciones y defensas son las demandas. Son medios procesales por las cuales se pueden requerir del órgano jurisdiccional el cese de una turbación o la restitución de una posesión y se denominan de interdictos posesorios. Pasar nomás este. Dice, ¿cuáles son las acciones y defensas posesorias? El poseedor está facultado a defender su posesión por medio de acciones posesorias, las cuales se ejercen por la vía de los interdictos posesorios. Bueno, dice puede ser interdicto de retener la posesión, interdicto de recobrar la posesión, interdicto de adquirir la posesión y interdicto de obra nueva. Son diferentes. ¿Por qué? Porque depende de qué situación se trate, de qué manera está el poseedor. Entonces puede ser de retener, de recobrar, para recobrar obviamente, de adquirir, ¿verdad? Porque quiere adquirir, y también de obra nueva por una construcción nueva. Bueno, es importante recordar que lo que es la posesión, puede ser que la posesión no sea precisamente de propietario, de titular. Recuerden eso, puede ser que, como ya mencioné, esta persona que compró la propiedad, que el dueño no está en Paraguay y que ya hace años no sabe de él. Sin embargo, este poseedor, ¿verdad? Que pretende usucapir que su posesión es turbada. Entonces él tiene que hacer uso de estas acciones y defensas posesorias que le otorga la ley. Título y derecho a la posesión. Artículo 1940. Un título válido no da sino un derecho a la posesión de la cosa y no la posesión misma, dice. Ya leímos este artículo que es sumamente interesante. Dice, aún teniendo el título válido, nadie puede tomar de propia autoridad la posesión de una cosa en el supuesto de oposición de un tercero que lo ocupe, debiendo reclamar a través de las autoridades judiciales pertinentes. Por ejemplo, el que tenga un derecho real que le faculte a poseer no puede tomar la posesión por la fuerza. ¿Cuál es un derecho real, por ejemplo? Una servidumbre de paso, ¿verdad? No me deja pasar y entonces yo me pongo nervioso y acelero mi camión lleno de madera o lleno de rajas y rompo el cerco ajeno. ¿Por qué? ¿Es una servidumbre de hecho? Sí, pero tampoco no puedo ejercer violencia causando daños. Eso es lo que nos está indicando este artículo. Dice que debe promover las acciones reales de reivindicación, en virtud de la cual
se va a reclamar judicialmente la efectividad de la facultad a poseer, es decir, se va a solicitar al órgano jurisdiccional que le prive al actual poseedor de su posesión, ¿verdad? De esa servidumbre de paso, por ejemplo. Dice defensa extrajudicial. A esto me refería hace rato como con lo que les mencioné, ¿verdad? Imagínense, es súper interesante este artículo que dice la defensa extrajudicial, que se opone un chiquitito, ¿verdad? Pero no es que se opone, sino hay que tener una plena interpretación del artículo. La posesión da el derecho de protegerse en la posesión propia y repeler la fuerza con el empleo de una fuerza suficiente, en los casos en que los auxilios de la justicia llegaron demasiado tarde o llegarían demasiado tarde, y el que fuese desposeído podrá recuperarla por sí mismo sin intervalo de tiempo, o sea, no tiene que pasar 3, 4 horas al día siguiente, tiene que ser en un intervalo de tiempo, en un cierto tiempo. En ese momento es turbado y en ese momento él puede utilizar su fuerza suficiente. Con tal, imagínense la palabra, fuerza suficiente, no dice tampoco fuerza física o fuerza bruta, ¿verdad? Tiene que ser solamente suficiente, con tal que no exceda los límites de la propia defensa. Ese derecho puede ser ejercido por el poseedor o en su nombre, por los que tienen la cosa, como subordinados de él. Puede ser un empleado, un administrador o quienes ejerzan sobre la cosa una posesión derivada o inmediata. Esta regla es una expresión del principio de la legítima defensa, del mismo modo que una persona atacada en su integridad física tiene derecho a defenderse. También puede hacerlo lo propio si es atacada en su posesión. Requisitos para la defensa extrajudicial. Ya mencionamos hace rato que la turbación de la posesión sea llevada a cabo con el empleo de la fuerza, que la intervención de las autoridades competentes llegue tarde, ¿verdad? O sea, ineficaz. Ocurre que a veces se llama y no acuden, o si acuden, acuden demasiado tarde. La reacción del poseedor turbado debe ser inmediata. En ese intervalo de tiempo, de lapso de tiempo, debe haber una unidad de tiempo entre la acción del perturbado, y la reacción del poseedor, es decir, no debe haber intervalo de tiempo. Que no incurra en excesos el poseedor, es decir, que se ajuste a los requisitos de la legítima defensa, como lo son la racionalidad y la necesidad de la defensa. Si el poseedor deja transcurrir algún periodo para accionar, aunque sea breve, ya no puede ampararse en la defensa extrajudicial y debe acudir a las acciones judiciales. Por ejemplo, si ya ocurrió, pasó 3, 4 horas, o de repente ya el turbador se encuentra ya en posesión de la misma y el poseedor, digamos, vuelve con armas, se va y se consigue armas y regresa para repelerlo, ya ha transcurrido un lapso de tiempo que no le ampara en la legítima defensa, ¿verdad? Y se ocurre una desgracia, puede ser o lesiones graves, entonces no podría invocar la legítima defensa. Bueno, ¿cuáles son entonces estas condiciones requeridas para el ejercicio de las acciones posesorias? Dice, para que las posesiones den lugar a las acciones posesorias deben ser públicas, inequívocas. Públicas, dice, contraposición a la clandestinidad, contrario a lo secreto. Ocurre que a veces sabemos todo, ¿verdad? Cuando esa persona ya hace años se encuentra viviendo ahí, que todo el mundo sabe que está morando en ese lugar, que es un vecino, que es tratado como vecino, tal vez ya tenga un negocio, empleo, familia, etcétera. Inequívoca cuando dice, de exteriorizan por medio de actos que revelan su existencia. Es decir, que el poseedor debe tener la seguridad de que está poseyendo y no ocupando el inmueble con otro alcance. No es inquilino, no está alquilando o no está limpiando, no está usufructuando con el objeto de, hay veces que uno se compensa, entonces le pide al patrón un lugar en donde va a vivir y donde va a plantar, pero a cambio él se compromete a la seguridad de esa propiedad, ¿verdad? Entonces, y todo el mundo conoce,
¿verdad? Por esas señales, porque es pública y es inequívoca, ¿verdad? Luego no puede invocar ya la titularidad pretendiendo, por ejemplo, usucapiarla. Dice, certidumbre que el código otorga ya al ejercicio de un poder físico sobre las cosas, salvo prueba en contrario. ¿Quiénes pueden promoverlas y contra quiénes? ¿Quiénes pueden promoverlas? Recuerden que no solamente puede promoverla un dueño. En este momento hablamos así, ¿verdad? Solamente para iniciar. Posteriormente vamos a utilizar términos más profesionales, ¿verdad? El titular, no solamente el titular, puede ser el inquilino, puede ser también un poseedor inmediato o puede ser inclusive el precario. Ya pudo ganar cierto tiempo. Hay veces que llama al inquilino y está mencionando, tengo un contrato de alquiler, ya venció mi contrato, pero no firmamos más el siguiente y estoy viviendo casi ya, de eso pasó ya 3 años. ¿Me pueden desalojar? Yo no tengo derecho, te preguntan, ¿por qué? Porque ya es un poseedor. Transcurrieron 3 años en la cual sin oposición del titular, del poseedor mediato, ¿verdad? Entonces todo eso es objeto y tenemos que nosotros instruir y blindar al cliente, ¿verdad? Si han transcurrido cierto tiempo sin oposición, adquiere ciertos derechos esta persona ya como ocupante precario que en principio ingresó a la propiedad como ocupante inmediato o inquilino. Cualquiera de los coposeedores podrá ejercer las acciones posesorias contra terceros sin el concurso de los otros y también contra estos, si lo excluye o turbaren en el ejercicio de la posesión común. Habla de coposeedores. ¿Por qué? Porque está el propietario, está el inmediato, el mediato. Puede ser inclusive que en una propiedad hayan ingresado dos personas que pretendan usucapiar esos sectores, ¿verdad? Y sea turbada esa propiedad. Los dos tienen inclusive, ¿verdad? Y dice ahí las acciones posesorias contra terceros sin el concurso de los otros. No requiere el consentimiento de todos o de los demás. Las acciones posesorias, dicen, corresponden también a los poseedores de partes materiales de una cosa, como locales distintos de habitación, comercio y otros. Los poseedores mediatos podrán ejercer las acciones posesorias por hechos producidos contra el poseedor inmediato y pedir que éste sea reintegrado en su posesión. Y si no quiere recibir la cosa, quedarán facultados para tomarla directamente. ¿Quiénes pueden promoverla? Seguimos en ese mismo contexto y contra quiénes se dan. Obviamente, ¿verdad? La persona que invoca ese derecho sea poseedor del que sea, ¿verdad? Y contra la persona que va a turbar. La pucha, qué rápido transcurrió el tiempo. Bueno, dice acá, a poseedor en general, ay, perdón, salí involuntariamente. Los poseedores en general, aunque no tengan título. Los coposeedores. Los poseedores de partes materiales de una cosa. Los poseedores mediatos por hechos producidos en contra del poseedor mediato. Las acciones posesorias se dan contra las que turban las posesiones de otros, como ya habíamos mencionado. Acciones posesorias en particular. Habla el 1946, ¿verdad? Sobre cuáles son las acciones posesorias. Ocurre cuando la turbación en la posesión consistiera en obra nueva. Hay una construcción, digamos, que me perjudica, que me turba. Puede ser que esta construcción se haya realizado en mi propiedad o se haya realizado en detrimento de mis derechos, ¿verdad? Entonces ahí es en donde me otorga esas acciones, esas facultades para interponer. ¿Cuáles son las acciones posesorias en particular? Dice la acción de despojo, tiene que haber un despojo. Dice la acción de mantener y la acción de obra nueva. Esto se traduce en estas acciones en donde dice que es aquella acordada para obtener la restitución de una cosa, de la cual el poseedor
puedes poseído por violencia. Las acciones de mantener o retener tienen por objeto hacer conocer y en consecuencia aparar y proteger la posesión de un inmueble indebidamente turbado. Y la obra nueva, cuando en un inmueble el poseedor del poseedor o en el de un vecino se realizan obras o trabajos que producen menoscabos a la posesión propia. Valor de la sentencia dictada en el juicio posesorio. Esto es súper interesante. ¿Cuál es el valor? Dice, si el que promueve cualquiera de las acciones posesorias es vencido en el juicio, la sentencia definitiva que dictare el juez desestimando la demanda no produce cosa juzgada. No produce cosa juzgada. ¿Por qué? Porque no sabemos si ese es un poseedor solamente inmediato o mediato, o existen o hay una usucapión. Puede ser que haya otras acciones en la cual se defina realmente el final de esa, porque esas son acciones, son como medidas cautelares. Lo que estoy haciendo una pequeña comparación. Son acciones para salvar, son medios de defensa en ese momento que requieren, pero no causan estado. La sentencia definitiva no termina ahí, así como más o menos como el de la niñez, ¿verdad? En cualquier momento puede ser revisada de vuelta. Las causas ahí no termina, no queda. Puede ser que en ese momento le dio al inquilino para que se quede todavía, no es desalojado. Sin embargo, existen otras acciones que puede ser que haya interpuesto un interdicto de retener, dice, y la sentencia definitiva dice hacer lugar a la demanda de interdicto de retener, ¿verdad? Pero la otra persona va a hacer un juicio de desalojo y le va a desalojar. ¿Por qué? Porque es un inquilino y reúne todos los requisitos para ser desalojado en razón de contar con un contrato en la cual él está probando que es un inquilino y está vulnerando una de las cláusulas en la cual no ha abonado. Entonces, por eso dice que no causa estado. Dice, bueno, el juicio petitorio, dice, es una acción posterior a la posesoria. El poseedor es el que prueba el dominio. 1942. A ver, bueno, ahí vamos a quedar ahí. Vamos a terminar ahí. Voy a poner un poquitito a ver el audio. Es súper interesante. Voy a alzar ahora para que puedan escribir los que puedan, para los que puedan hoy. Y si no, voy a guardar que escriban en la semana cuando puedan con relación a la posesión, ¿verdad? Porque tenemos que tener claro lo que es la posesión, un pequeño concepto y digamos, un breve relato de lo que ustedes han entendido con posesión con relación a las lecciones que estuvimos dando. Solamente y al solo efecto que ustedes puedan recordar y retener, ¿verdad?, esos términos de la posesión. Ustedes pueden leer, recurrir a los materiales que yo he subido en la plataforma y voy a estar mirando todos los comentarios y comentando y vamos a estar interactuando en la plataforma. Entonces, esa va a ser la tarea de esta semana. Cuando ustedes puedan, entonces ustedes también me hacen un breve comentario de lo que yo les estoy mencionando. Eso va a ser en el foro de debate, ¿verdad? Solamente en el foro de debate. Y el 21 yo Sí, aguardo esa tarea sí. para los que puedan entregar, ¿verdad? Por favor. O sea, básicamente sería poner el concepto y decir algunas que otras características de ese contenido, ¿verdad? Básicamente es lo que ustedes van a decir con sus palabras, con sus términos que entienden. No quiero que me hagan un copy-paste del concepto, ¿verdad? Eh, no importa si está bien, si está mal, yo lo que quiero saber es qué entienden, si pudieron entender, si definen bien. ¿Por qué? Porque vamos a entrar con otras figuras en la cual nos podemos confundir. Eso nomás. Entonces ustedes van a tener clarito qué exactamente lo que es la posesión, ¿verdad? Y en qué consiste la posesión. Eso nomás yo quiero saber y eso ya va a ser la tarea. Ustedes saben las exigencias de la semana y toda semana tiene ciertos requisitos y uno de los requisitos es la tarea y yo no le quiero llenar de tareas o cuestionarios. Vamos a hacerlo eso para el examen, ¿verdad? Para que les pueda servir para estudiar. Ahora solamente vamos a hacerlo de esta manera.
les quiero conocer también un poquitito, estoy leyendo ya sus presentaciones, sumamente interesantes, que desde ya le agradezco. Y así también este foro de debate que no hace falta que sea muy largo ni muy corto, algo sencillo. Pero sí quiero saber si entendieron o no o qué pudieron rescatar de esos términos. ¿Les parece? Estuve viendo que ya pasando a otra cosa, estuvieron poniéndose ya la presente, ¿verdad? Estuvieron viendo ya la lista, así que es genial. Hoy no voy a tomar lista, por favor pónganse presente todos los que puedan. Si no, yo voy a ir verificando también. Estuve anotando un poquitito los nombres de quienes han participado. Le agradezco muchísimo la presencia y toda la atención. No sé si tienen alguna pregunta. Nada, profe, está más que claro. Muchísimas gracias por tu tiempo. No tienen por qué, para eso estoy y vamos a estar interactuando en el foro ahora mismo, ¿les parece? Ahora les voy a subir la pregunta, ¿verdad? O el pequeño, digamos, el pequeño debate y vamos a estar interactuando ahí en el aula virtual, ¿les parece? Dale, profe. Genial, muy buenas noches, gracias a todos. Nos vemos entonces la próxima semana y estamos en el aula virtual. Gracias, Dale, chao, gracias por chao. la atención.